L'Associació per a Joves TEP està ubicada al Raval, barri on conviuen gran nombre de cultures i comunitats diferents al bell mig de la ciutat de Barcelona. Conegut històricament com el barri xino, ha estat testimoni de molts canvis que han anat configurant la seva identitat gràcies als moviments veïnals i associatius com el TEP. Des de fa 25 anys treballa per la inclusió i la millora social a través de les tecnologies, a partir de les quals desenvolupa projectes per implicar els joves i fer-los partícips des d'una perspectiva crítica. El TEP del Raval buscaba jóvenes interesados en el tema de los refugiados y bueno, es un tema que en la universidad hemos tratado bastante y que yo me sentí identificada. No por nada, no conocía a nadie refugiado hasta entonces y bueno, tenía curiosidad porque quería saber qué pensaba esta gente, ¿no? ¿Qué se le pasaba por la cabeza el hecho de tener que abandonar tu casa porque porque hay guerra y hay gente que, el otro país no te quiere acoger? O sea, es el hecho de no tengo nada y nadie me quiere ayudar. ¿Por qué? Bueno, me pareció interesante que una asociación quisiera tratar el tema desde un punto de vista joven. Entonces me pareció interesante y dije, bueno, pues vamos a eso. Como yo había vivido y estudiado en el Raval y bueno, el tema refugiados y periodismo pues me venía como anillo al dedo, me acerqué y bueno, yo creo que fue lo mejor que pude hacer. Quan vam iniciar el projecte juvenil Yep for Europe, a Barcelona ens vam encarregar de formar-nos sobre les xarxes socials i la creació d'entrevistes. Els participants de Brussel·les, Zagreb, la ciutat d'estada, i nosaltres vam desenvolupar els diferents tallers. Allà vam conformar l'aprenentatge en l'ús de tecnologies i la narració en relació a la crisi dels refugiats. El chico que se llama Abdullah, bueno, él era muy triste, pero como nos conocía a él, nosotros, no me parecía muy triste a él porque él podía contar sus cosas y nosotros estábamos felices con él hablando eso, contaba nuestro viaje y él también contaba sus sentimientos a nosotros y así creo no sentía tan triste lo que veía yo. Basically, when we got there, you could see that everyone had that passion of learning something, to getting to know something new. So it was like there weren't any difficulties between us because everyone was like enjoying what they were doing. Estoy satisfecho porque creo que se ha hecho un proceso bastante bueno, una evolución constante de cara a que los jóvenes han ido adquiriendo conocimientos y a través de ellos se han ido emancipando y han podido ir haciendo ellos mismos el trabajo con las diferentes tecnologías que hemos tratado con tal de abordar los temas como por ejemplo son la crisis de los refugiados. I had my own insecurities about the project and I couldn't imagine how it was, so I didn't have any previous experiences like that, so I couldn't actually imagine how it would be. But I was optimist and I just thought that it would be good, I will learn things, and that was my kind of inspiration for the project. Because every time you do anything, you always learn, and more if you travel somewhere. Then for a project like this, it's very important. Desde que hemos empezado en el proyecto, está claro que ha habido un cambio en nosotros, en todos nosotros. Ya no vemos las cosas de la misma manera en la calle. En el día a día ya pensamos más las cosas antes de actuar. Ahora que ya sabemos lo que piensa la gente, lo que siente en su día a día, que las injusticias que hemos visto, ja somos más capaces de assimilar-lo i d'actuar sobre ello. M'ha agradat molt treballar amb vosaltres perquè aportàveu com una mena d'energia brutal, molta espontaneïtat i aquesta força de canviar el món que no haurem de perdre mai, però que tristament a vegades es perd. Llavors, aquesta energia que portàveu i aquestes ganes de fer coses i no qüestionar-vos, o sigui, qüestionar-vos la societat, però no qüestionar doncs, que sí que es pot canviar realment, doncs això m'ha encantat. De fet, seria un puntazo que en féssim més, sí.
em va agradar molt a mi això i s'hauria de repetir. Mitjan de feina que transcorre ràpid, que encara no acaba, quan hi ha les ganes, els companys i el suport per tirar endavant. Hem d'agafar consciència del que passa al nostre voltant i saber mostrar-ho. Històries de persones en situacions injustes. This is a production.